Buenos días, doctor. Senador Francisco Paoltroni por la provincia de Formosa. Escuché atentamente y me sentí muy identificado con su historia de vida. Y como he visto que ha vivido en varias provincias de nuestro interior profundo, le quiero contar de la grave problemática que tenemos en la provincia de Formosa. En Formosa se modificó la Constitución de una manera violenta y anticonstitucional. Fue a través de llevar detenido al presidente de la Suprema Corte, señor González, por un fallo de un juez de menor instancia, Arroquigaray. Mandó a detener al presidente de la Corte. Luego ese juez Arroquigaray renunció, pero así pudieron lograr la reelección indefinida en la provincia de Formosa. Formosa, hasta el año 55, fue territorios nacionales, por ende es una provincia muy joven y en la cual la mitad de su territorio es fiscal. Los ciudadanos no tienen propiedad, no tienen título de propiedad. Y el 80% de las zonas urbanas también son fiscales. Por supuesto, el gobernador es el responsable de otorgar la primer propiedad cuando cumple el procedimiento de la ley 113 en zona rural y los intendentes en los ejidos urbanos. Como en Formosa maneja el mismo grupo de poder al principio, ya hace 41 años, pero hace ya 32 va a ser que tenemos de gobernador a Infran, más 8 de vice. Entonces el sistema es el mismo. Ellos con todo el autoritarismo no entregan propiedad. Entonces se vulneran absolutamente todos los derechos porque no existe ese primer derecho que es el derecho a la propiedad privada. Esto lleva a desalojos arbitrarios, a que las personas, familias de tercera generación que ocupan esos campos pierden todo, le quitan las viviendas, todo tipo de atropello que usted se pueda imaginar porque justamente no están blindados frente a este primer derecho. Pero la cuestión no termina ahí. Porque al no prosperar la inversión privada, por supuesto es la provincia que menos empresas tiene. Indudablemente Formosa no brinda ninguna garantía para que vayan inversiones. Entonces tenemos que de una población de 620.000 habitantes, solamente tenemos 25.000 empleos privados. ¿A qué ha llevado toda esta arbitrariedad, este sistema de poder concentrado? Bueno, ha llevado que al término de 30 años se fueron 120.000 formoseños de la provincia de Formosa. Es exactamente lo que pasa en Venezuela. Formosa es la Venezuela argentina. Aquí tengo frente a mí al senador de Tierra del Fuego. En la provincia de Tierra del Fuego está la segunda comunidad más grande de formoseños fuera de Formosa. Son los exiliados del feudo de Gildo Infran. Y todo esto se pudo hacer, como decía antes, porque nadie puede ingresar a invertir. No se puede invertir porque no hay garantía, no se puede generar empleo privado, no se puede aumentar la producción. Pero aún si hubiera valiente, como ha sido mi caso y el de otros compatriotas que nos hemos animado a invertir, te vas a encontrar al límite que no te conecta en la energía eléctrica. Porque la empresa de electricidad depende de la voluntad política de ellos mismos. O como hoy le pasa a un montón de personas que con una motosierra se quieren ganar la vida y quieren hacer carbón, no le dan una guía para el carbón. Esta es la injusticia que vive el pueblo formoseño hace 40 años, a estos niveles, y no exagero nada. Y voy a decir, ¿pero cómo lo siguen votando? Porque son rehenes. Porque los presos no se pelean con el guardia cárcel. Porque cuando vos sentís que no tenés salida, te entregás, dejás de luchar, dejás de pelear. Y eso es lo que pasa en el pueblo formoseño. ¿Cómo implementaron? Con la reelección indefinida, con la ley de lemas, con que nadie sea dueño de nada y que todos dependan económicamente de la mano de ellos. Entonces, o te sometés al poder o te fuiste o te vas. Así te lo dicen ellos, ese sistema, esos mismos punteros de ellos te lo dicen así en la cara. Entonces, cuando uno esperanzado
empieza a ver que un pueblo empieza a pedir libertad, lo que necesitamos para obtener esa libertad es una justicia de calidad y una justicia independiente. Hace pocos días vino el otro postulado a este recinto, a esta casa, perdón. Y con total impunidad, él ratifica la reelección indefinida. Él manda a juzgar a Gildo Infran, a la justicia de Gildo Infran. Y ni parpadea este señor. El daño que le hace a la justicia, a la libertad, a la esperanza de todos los argentinos que votamos una Argentina distinta. Que en la cara de todos te está diciendo, vos no vas a tener libertad, porque para los formoseños no va a haber libertad. Te lo está garantizando antes de ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Y ahora la pregunta concreta. Conociendo usted de primera mano las consecuencias de la concentración del poder, fruto de haber burlado la Constitución en la provincia de Formosa, hoy la Corte Suprema tiene pendiente este fallo. Se cambió el artículo 132 de la Constitución de Formosa, dice el gobernador podrá ser reelecto. Bueno, hoy está en la Corte Suprema, está para fallar. Yo quiero saber su opinión, doctor, al respecto. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor senador, por su pregunta. Por un lado, usted me hace una pregunta respecto de un caso que, según me explica, está pendiente en este momento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo cual yo no podría adelantar una opinión concretamente respecto de ese caso, porque en la medida en que, si el Honorable Senado me da el acuerdo, tal vez me tocaría a mí resolverlo y estaría prejuzgando, cosa que no puedo hacer. Ese es el primer punto que me gustaría manifestar, porque no tengo otra alternativa que decirle lo que le digo. Fuera de ese caso particular, lo que le puedo decir en abstracto, señor senador, no en concreto, es que, por un lado, como usted bien sabe, el control de las constituciones provinciales originalmente lo tenía el Congreso de la Nación en el marco de la Constitución de 1853, y ese artículo fue reformado específicamente para dar un margen mayor de libertad a las provincias para que pudieran dictar sus propias constituciones y establecer sus propios sistemas de gobierno, dentro de ciertos límites que están contenidos en el artículo 5 y en el artículo 124 de la Constitución Nacional. Casualmente, ayer hubo una sentencia de la Corte Suprema en un caso referido también a un cuestionamiento a una constitución provincial, en el caso de Tucumán, el caso Iriarte contra Tucumán, en donde la Corte, con un fallo bastante peculiar, hubo que incorporar un conjuez para tomar esa decisión, terminó decidiendo que no había caso porque la decisión, el expediente que tenía que resolver tenía que ver con un control abstracto de constitucionalidad que existe en la provincia de Tucumán y que la provincia de Tucumán está en su derecho de organizar su sistema de justicia de esa manera. La Corte entendió, dado que el formato de ese expediente en Tucumán es un control abstracto y nosotros, como jueces de la Corte, decidimos casos concretos, no podemos entender en este expediente. Dicho eso, le digo una cosa más, y con eso termino, señor senador. Parte de los límites que tienen las provincias a la hora de establecer sus constituciones provinciales es cumplir con ciertos requisitos, son pocos, pero están previstos en el artículo 5 de la Constitución Nacional. Y si me permite, lo voy a leer. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Ese es el primer requisito. El segundo, que asegure su administración de justicia. El tercero, su régimen municipal. Y el cuarto, la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el Gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Naturalmente,
régimen republicano de gobierno se creó para combatir las monarquías, ¿sí? Y la reelección indefinida tiene eventualmente un problema con el régimen republicano de gobierno. Le digo más, si usted lee el artículo 33 de la Constitución Nacional, va a ver que se refiere a los derechos no enumerados, pero también a las garantías no enumeradas, y si se revisa, por ejemplo, el informe de la Comisión Examinadora de la Provincia de Buenos Aires, en particular el número 6, a la hora de explicitar cuáles son las garantías no enumeradas, una de esas garantías referidas en ese informe es que la duración permanente en el cargo del Poder Ejecutivo es un peligro para la República. Dicho eso, ¿cuántas reelecciones son constitucionales o no? Es imposible de contestar. Eso no hay un parámetro objetivo para determinar. Está claro que la reelección indefinida como tal puede tener un problema, insisto, en abstracto, con el régimen republicano, y a la hora de tomar una decisión hay que ver caso concreto, hay que ver los argumentos de las partes y hay que ver, obviamente, cómo se ha litigado ese expediente, y también hay que prestar atención, y me parece importante, cuál es el criterio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que también en esta materia tiene algo para decir. Digo una cosa más y con eso termino. Hasta 1983, ninguna constitución provincial preveía la reelección indefinida. Muchas gracias. ¿Continúa Paltroni? ¿Sí?